Bien, pues el caso en el que nos quedamos fue el caso 4. Este caso 4 se utilizaría para la integral seno a la m de u por coseno a la n de u, donde m y n son pares. Ejemplo de este caso pudiera ser la siguiente integral. La integral del seno cuadrado de x por coseno a la cuarta de x de x. Aquí vamos a aplicar la identidad o las identidades del caso 2, ¿vale? En cada potencia al cuadrado. En vez de seno al cuadrado, vamos a utilizar 1 menos coseno del doble del ángulo entre 2. En vez de coseno a la cuarta, utilizamos la identidad, pero quedaría elevado al cuadrado para cumplir que sea a la cuarta. Sería 1 más coseno de 2x entre 2 al cuadrado de x. Resolvemos ese binomio. Aquí quedaría igual 1 menos coseno de 2x entre 2 por, y sería el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo, o sea, 2 veces coseno de 2x, más el segundo al cuadrado, coseno al cuadrado de 2x entre 4. Recordemos que cuando elevamos al cuadrado una fracción, se eleva el numerador y el denominador. En este caso vamos a quitar las constantes. Este 2 y este 4 se están multiplicando y lo podemos poner fuera de la integral como un octavo porque están en el denominador. Y si nos ponemos a multiplicar término a término, entonces tendríamos 1 por 1 por 2 coseno de 2x por coseno cuadrado de 2x. Lo voy a anotar para que quede un poquito más claro. 2 coseno de 2x más coseno cuadrado de 2x. Y luego multiplicamos el menos coseno de 2x. Menos coseno de 2x por 1. Menos coseno de 2x por 2 coseno de 2x. Nos quedaría menos 2 veces el coseno cuadrado de 2x menos el coseno cúbico de 2x. Todo eso por dx. Lo simplificamos y entonces sería 1. 2 veces el coseno de 2x con menos coseno de 2x lo podemos simplificar. Podemos simplificar también estos dos que están al cuadrado. Y entonces nos quedaría 2 menos 1, pues sería solamente coseno de 2x menos coseno cuadrado de 2x menos coseno cúbico de 2x. Y todo eso por dx. Y vamos a integrar por separado, ¿sale? Voy a borrar la parte superior para poderlo hacer. Si integramos por separado, sería 1 octavo de la integral de dx, porque multiplicamos 1 por dx, más 1 octavo de la integral del coseno de 2x dx, menos 1 octavo de la integral del coseno cuadrado de 2x dx, menos 1 octavo de la integral del coseno cúbico de 2x dx. En el caso de las primeras dos integrales, pues es directa, pero las otras dos, aquí vamos a aplicar los casos que ya hemos visto, ¿sale? Cuando está coseno al cuadrado, que vamos a aplicar caso 2, y cuando está coseno al cubo, que vamos a aplicar caso 1. Las identidades de esos casos. Entonces nos quedaría 1 octavo de la integral de dx más 1 octavo de la integral del coseno de 2x de x menos 1 octavo de la integral, y aquí aplicamos identidad del caso 2, que sería 1 más el coseno de 4x entre 2 de x menos 1 octavo, y aquí aplicamos
coseno cuadrado de 2x por coseno de 2x. Aplicamos lo del caso 1. Voy a borrar esta parte. Ahí está. Seguimos teniendo entonces, aquí sería 1/8 de la integral de dx más 1/8 de la integral de coseno de 2x menos 1/16. A ver, este 1/8 multiplica al 2 que está en el denominador, pero aquí tenemos dos términos. Entonces vamos a hacer dos integrales. Sería 1/16 de la integral de dx menos 1/16 de la integral del coseno de 4x dx. Y en este último caso, aplicamos el caso 1. En vez de coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de 2x por coseno de 2x dx. 1/8 de dx más 1/8 de la integral del coseno de 2x menos 1/16 de la integral de dx menos 1/16 de la integral de coseno de 4x dx. Y aquí lo voy a separar en otras dos. Menos 1/8 de la integral del coseno de 2x dx menos por menos más 1/8 de la integral del seno cuadrado de 2x por el coseno de 2x dx. Y ahora sí puedo ya integrar. La primera integral pues, es directa, la segunda, aquí me hizo falta el dx. Tenemos coseno de u, así que u vale 2x, su derivada es 2 dx, que no tenemos más que el dx, así que queda 1/2 de du es igual a dx. La siguiente es directa, la siguiente coseno de u es 4x, su derivada es 4 dx, o sea, 1/4 de du es igual a dx. La que sigue, mismo caso que la segunda integral, u vale 2x, su derivada es 2 dx, nada más tenemos el dx, así que es 1/2 de du igual a dx. Y la que sigue es u a la m. U es seno de 2x, m vale 2, y su derivada es coseno de 2x por 2 dx, pero ese 2 no lo tenemos, así que queda 1/2 de du es igual al coseno de 2x dx. Y ahora sí comenzamos a integrar. Es 1/8 de x, 1/8 por el 1/2, 1/16 de la integral de coseno. Y la integral de coseno pues es seno de 2x menos 1/16 por x menos 1/16 por este cuarto es 1/64 de la integral de coseno, que es seno de 4x, menos 1/8 por el 1/2 es 1/16 de la integral de coseno, que es seno de 2x, más es 1/8 por este 1/2, que sería 1/16 de lo que vale u a la m más 1, es decir, al cubo, entre el mismo valor. Y ya nada más simplificamos. Tenemos 1/8 de x menos 1/16 de x, que nos daría 1/16 de x positivo. Luego, tenemos el menos 1/64 de seno de x, de 4x, perdón. Este y este, pues se hace 0. Y sería 1/16 por el seno cúbico de 2x entre 3, es decir, seno cúbico de 2x entre 48 más c. Y esa sería la respuesta de este caso 4.
Bien, ahora veamos el caso 5. Para el caso 5 tendríamos que se puede utilizar en las integrales tangente a la n de u por du o en la integral cotangente a la n de u por du, donde n es un entero positivo. Las identidades que vamos a usar son secante cuadrada de u menos 1 igual a tangente cuadrada de u y cosecante cuadrada de u menos 1 igual a cotangente cuadrada de u. Siempre vamos a separar para que un término quede al cuadrado, ¿sale? Entonces, un ejemplo pudiera ser tangente a la quinta de x de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es separar de tal manera que un factor quede al cuadrado, tangente cuadrada por tangente cúbica, para que me dé el tangente a la quinta. En ese factor que quedó al cuadrado voy a aplicar la identidad que pueda usar. En este caso, en vez de tangente al cuadrado sería secante al cuadrado de x menos 1 por la tangente al cubo de x de x. Y voy a multiplicar término a término. Secante cuadrada de x por la tangente cúbica de x menos la integral de tangente cúbica de x. Luego, en la segunda integral que tenemos tangente cúbica, pues otra vez es caso 5, si se fijan es un entero positivo. El secante cuadrado y el tangente al cubo los puedo resolver cuando están multiplicando, pero nos vamos a enfocar en la segunda integral. Entonces, la primera integral pasaría igual menos, y aquí voy a separar un término al cuadrado por el factor que necesite, y a ese término al cuadrado le voy a aplicar la identidad, que vuelva a ser secante cuadrado menos 1. Al multiplicarlo por tangente, pues me quedaría secante cuadrado de x por tangente de x menos 1 por tangente de x, todo por dx. Voy a borrar la parte de aquí arriba para poder resolver. Nos quedarían las siguientes integrales: secante cuadrado de x por la tangente cúbica de x menos la integral de secante cuadrado de x por la tangente de x y menos por menos más la integral de tangente de x de x. La integral de tangente de x pues es directa, y en este caso, en la primera y en la segunda, vamos a utilizar u como tangente de x. Si derivamos u, nos queda secante cuadrado de x, que es lo que necesitamos. Quiere decir que vamos a usar u a la m. Aquí m vale 3, aquí m vale 1, u es tangente de x, su derivada es secante cuadrado de x de x. Estaría completo pues esta integral, entonces simplemente la solución sería la integral de u a la m es u a la m más 1, es decir, tangente a la 4 de x entre 4 más, menos tangente al cuadrado de x entre 2, y la integral de tangente pues nos da logaritmo natural de secante de lo que vale u, entonces más el logaritmo natural de secante de x más c, y esa sería nuestra respuesta al caso 5. Analizamos.
Y ahora pasamos al caso 6. En el caso 6 lo podemos aplicar en estas integrales, pero la condición es que n es un entero par positivo, ¿vale? N debe ser un entero par positivo. Si n es impar, se va a integrar por partes y se usa la misma identidad que el caso 5. Repito, n es un entero par positivo, n en caso de que sea impar se va a integrar por partes y se utiliza la misma identidad que el caso 5. Entonces, veamos qué sucede si aplicamos lo siguiente. Cosecante a la 8 de x de x. Vamos a separar un factor al cuadrado y ese va a ser nuestro diferencial. Es decir, nos quedaría cosecante a la 6 de x por cosecante al cuadrado de x de x. Y este sería nuestro diferencial. Al cosecante que no lo tenemos como diferencial, lo vamos a dejar elevado al cuadrado y a la potencia que sea necesaria para obtener el 6 que tenemos ahí. Entonces quedaría cosecante cuadrado de x al cubo, para que nos dé el cosecante a la sexta, por cosecante cuadrado de x de x. A ese cosecante cuadrado que acabamos de separar le vamos a aplicar la identidad del caso anterior. Y entonces nos quedaría cotangente al cuadrado de x más 1 al cubo por cosecante cuadrado de x de x. Resolvemos ese binomio al cubo y tenemos que es el primero al cubo, o sea, cotangente a la 6 de x más el triple del primero al cuadrado por el segundo, es decir, cotangente a la 4 de x más el triple del primero por el segundo al cuadrado, cotangente cuadrada quedaría nada más el segundo al cubo. Y todo eso está siendo multiplicado por nuestro diferencial. Después, si lo multiplicamos, pues nos quedarían 4 integrales. Cotangente a la 6 de x por cosecante cuadrado de x de x, más 3 veces cotangente a la 4 de x por cosecante cuadrado de x de x, más 3 veces la integral de cotangente cuadrada de x por cosecante cuadrada de x, más la integral de cosecante cuadrada de x, de x. Las primeras tres integrales observen que es lo mismo, ¿sale? Vamos a aplicar u a la m. En las primeras tres integrales, cada una tiene un valor diferente de m. Aquí es 6, 4, 2, pero u vale lo mismo. U es cotangente de x. Si nosotros derivamos u, nos quedaría menos cosecante cuadrado de x de x. Ese menos no lo tenemos, así que sería menos de u es igual a cosecante cuadrado de x de x. Y en la última, pues es la integral de cosecante cuadrado, que sería directa porque u vale x y su derivada es de x. Entonces, resolviendo estas integrales, voy a borrar la parte superior, nos quedaría menos la integral de u a la 6 por du, menos 3 veces la integral de u a la 4 por du, menos 3 veces la integral de u al cuadrado por du, más la integral de cosecante cuadrado de u, En estos casos el resultado sería menos lo que vale u, que es cotangente a la 7 entre 7, menos 3 cotangente a la 5 entre 5, menos 3 cotangente cúbica de x
entre 3. Y por último, la integral de cosecante cuadrada, que es menos cotangente de x más c. Podemos simplificar el 3 entre 3 y ese sería nuestro resultado. Bien, ahora veamos el caso 7. Voy a borrar esto. El caso 7 se aplica en las integrales tangente a la m de u por secante a la n de u o en la integral de cotangente a la m de u por cosecante a la n de u. El requisito es que n debe ser un entero par positivo. Repito, n debe ser un entero par positivo. Veamos un ejemplo. Tangente a la quinta de x por secante a la cuarta de x de x. Aquí lo que vamos a hacer es separar este secante que está a la cuarta. Vamos a separar un diferencial que va a quedar al cuadrado. El tangente no le vamos a hacer nada, quedaría tangente a la quinta de x por, si separamos un factor al cuadrado, entonces nos van a quedar dos factores al cuadrado. Pero este último factor, secante cuadrada de x, es nuestro diferencial. Entonces, al segundo factor le voy a aplicar la identidad para secante cuadrada. Y quedaría tangente a la quinta de x por tangente al cuadrado de x más 1 por secante cuadrado de x de x. Si aquí hubiera estado, por ejemplo, a las 6, si ahí hubiera estado a las 6, entonces separo un factor y hago que este quede al cuadrado, pero también tendrá que haber una potencia para llegar a la potencia que ya necesito, ¿sale? Nada más para que tengan cuidado con eso. Aquí vamos a multiplicar tangente a la quinta por tangente cuadrada por secante. Y luego tangente a la quinta por 1 por secante. Y nos quedarían dos integrales de esta forma. Tangente a la 7 de x por secante cuadrada de x más la integral de tangente a la quinta de x por secante cuadrada de x de x. En ambos, u a la m. U es tangente. Si lo derivamos, encontramos secante cuadrada de x. ¿Sale? Están completas. Entonces simplemente es u a la m y nos quedaría tangente a la 8 de x entre 8 más tangente a la 6 de x entre 6 más constante. Y así es como funciona este caso número 7. Bien, ahora sigamos con el caso 8. Voy a borrar esto. En el caso 8, mismo tipo de integral, pero va a cambiar la condición. Tangente a la m de u por secante a la n de u. O la integral cotangente a la m de u por cosecante a la n de u de u. Ahora la condición es que m es un entero impar. Si m, lo que está en tangente o cotangente, es un entero impar, vamos a separar un factor de cada uno. Veamos el ejemplo. Tenemos cotangente a la 7 de x por cosecante a la quinta de x. Separamos un factor de cada uno, es decir, nos va a quedar cotangente a la 6 de x por cosecante a la 4 de x por cotangente de x por cosecante de x de x. Y esto
Esto es el diferencial. Ese factor que separamos de cada uno. Ahora, el cotangente lo vamos a elevar al cuadrado y a la potencia que sea necesaria para llegar a ese 6. Entonces quedaría tangente cuadrado de x elevado al cubo por cosecante a la 4 de x por cotangente por cosecante de x. Aplicamos la identidad en el cotangente al cuadrado y nos queda cosecante cuadrado de x menos 1 al cubo por cosecante a la 4 de x por cotangente de x por cosecante de x. Elevamos el binomio al cubo y es el primero al cubo, o sea, cosecante a la 6, menos el triple del primero al cuadrado, o sea, cosecante a la cuarta, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, cosecante al cuadrado, menos el segundo al cubo, todo eso por cosecante a la 4, por cotangente de x, por cosecante de x de x. Una vez que tenemos eso, pues lo multiplicamos. Quedaría cosecante a la 6 de x, una vez, cosecante a la 6 por cosecante a la 4 es cosecante a la 10. El diferencial no lo vamos a agrupar, ¿sale? No lo vamos, es decir, el cosecante del diferencial no lo agrupamos, lo dejamos así expresado. Menos 3 veces la integral de cosecante a la 8 de x por cotangente de x por cosecante de x de x. Más 3 veces el cosecante a la 6 de x por cotangente de x por cosecante de x menos la integral de cosecante a la 4 de x por cotangente de x por cosecante de x de x. Si se fijan, las cuatro integrales son idénticas, ¿vale? ¿Qué varía? Pues varía solamente la m. Si nosotros tomamos u como cosecante y lo derivamos, vamos a encontrar el diferencial que nosotros separamos, que es cotangente de x por cosecante de x de x. Están completas. Entonces todas las vamos a integrar como u a la m. Así que borro la primera parte. Y me quedaría cosecante a la 11 de x entre 11 menos 3 veces el cosecante a la 9 de x entre 9 más 3 veces el cosecante a la 7 de x entre 7 menos el cosecante a la quinta de x entre 5 más c. Podemos simplificar. El primer término no, este pasa así. Pero aquí sí, tercia y tercia, queda cosecante a la 9 de x entre 3. Siguiente término no lo podemos simplificar, así que lo vamos a dejar igual. Siguiente término tampoco. Y ahora sí. Ahí está. Y es así como funciona el caso 8. Ya casi terminamos. Queda solamente un caso, el caso 9. Voy a borrar este ejercicio para poder explicar el caso 9. En el caso 9, para la integral de tangente a la m de u por secante a la n de u, o para la integral de cotangente a la m de u por cosecante a la n de u. M es un entero par, n es un entero impar. Y tenemos que tener en cuenta que el integrando se va a escribir en términos de secante y se integra por partes, ¿vale? Entonces tenemos tangente al cuadrado de x
por secante de x de x. Dice ahí que el integrando debe estar escrito en términos de secante, así que vamos a aplicar la identidad a la tangente cuadrada y nos quedaría secante cuadrada de x menos 1 por la secante de x de x. Podemos separar en dos fracciones, en dos integrales, perdón, que sería secante cúbica de x menos, secante cúbica de x menos la integral de la secante de x de x. La secante de x, esta segunda integral la dejamos hasta el final y nos vamos a abocar a la primera integral, ¿sale? Para poderlo hacer por partes. Aquí sería secante de x por secante cuadrada de x, donde u es secante, db, porque es por partes, db es igual a la secante cuadrada de x de x. Derivamos secante y obtenemos secante de x por tangente de x de x. Integramos la secante cuadrada, que es tangente de x. Y a partir de estos cuatro datos vamos a aplicar la fórmula para integración por partes. Solamente estamos resolviendo la primera integral, ¿eh? Entonces, esa integración por partes sería u por v, secante de x por tangente de x, menos la integral de tangente cuadrada, o sea, v por du, tangente cuadrada de x por secante de x de x. Y aquí vamos a volver a aplicar la identidad, ¿sale? Sigo resolviendo solamente secante cúbica. Entonces aquí tenemos secante de x por tangente de x menos la integral, y aquí sería secante cuadrada de x menos 1 por la secante de x de x. ¿Vale? Seguimos resolviendo eso. Lo voy a hacer aquí en este espacio. Y tenemos secante de x por tangente de x menos la integral de secante cúbica de x más la integral de secante de x de x. ¿Se fijan? Vuelve esto que estamos integrando, es el resultado de esto. Entonces, esta parte la puedo regresar o mandar al otro lado y me queda el doble de lo que estoy queriendo integrar, de secante cúbica de x es igual a la secante de x por la tangente de x más la integral de secante de x. Es decir, que este resultado es un medio de secante de x por tangente de x más el logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Eso es solamente para la primera integral. Pero me falta integrar esto otro que estoy señalando. Así que lo voy a hacer aquí en la parte superior con otro color. Entonces, la integral de secante cúbica de x es un medio de la secante de x por la tangente de x más un medio del logaritmo natural de secante de x más la tangente de x menos la integral de secante de x de x. Un medio de la secante de x por la tangente de x más un medio del logaritmo natural de secante de x más la tangente de x menos la integral de secante de x, que sería menos el logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más c. Y ya nada más podemos reagrupar estos últimos dos
Y entonces el resultado sería 1/2 de la secante de x por la tangente de x. Y a 1/2 le resto un entero y me queda menos 1/2 del logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más c. Y ese sería el resultado del caso 9. Y con esto estaríamos viendo todos los casos de funciones trigonométricas que contienen una potencia.